Bienvenidos a un programa especial de la serie. Hoy en Adelante, en el Capitolio, los estudiantes de YES, una sección de Voces de la Frontera, agradecen al presidente Obama por su nuevo programa Deferred Action, que protege a jóvenes entre 16 y 30 años de edad de ser deportados, otorgándoles un permiso de trabajo. También el abogado en inmigración Joseph Rivas explica los pormenores de esta iniciativa. Y Voces de la Frontera organiza un foro para jóvenes interesados en beneficiarse de acción diferida. Hasta 1.700.000 jóvenes menores de 30 años podrían ser candidatos a beneficiarse del programa Deferred Action. Estos constituyen solo el 39% del total de 4.4 millones de indocumentados en este grupo de edad. La cifra está siendo reportada por el Pew Hispanic Center. En Wisconsin, algunos de estos jóvenes expresaron su agradecimiento al presidente. En Madison, en el Capitolio, el pasado 15 de agosto del 2012, una tranquila mañana fue interrumpida por un grupo de estudiantes que se han identificado como los Dreamers por ya más de 10 años. Youth Empowered in the Struggle, más conocida como YES, una organización civil de jóvenes estudiantes y líderes del futuro, llegaron a las puertas del Capitolio a dar gracias al presidente Obama por emitir la acción diferida o Deferred Action, considerada como una solución administrativa. Venimos a agradecer a Obama que haya tomado la decisión de hacer la acción diferida, pero también venimos a decirle que no es suficiente para los dreamers, los jóvenes indocumentados, los soñadores, como los quieran llamar. Just like to inform Obama that we're happy that he made this decision to give a deferred action, but you know, it's just one step for many. I want to thank the Obama administration for following through with what is just and right, providing dreamers, providing me an opportunity to work, and protecting me from deportation. I also want to remind Congress that this was only the first step. Vinimos primero tenemos que acabar de educar a todas las personas que hay un programa, una póliza que apenas, una aplicación que salió que se llama Deferred Action para los estudiantes que pueden aplicar para no ser deportados. No hemos logrado el Dream Act desafortunadamente, pero la acción diferida es el primer paso para llegar al Dream Act. So, yo diría que los estudiantes traten de aplicar y si tienen preguntas o dudas, si califican o algo así, que lo consulten con sus organizaciones locales, como la de Voces de la Frontera, que tenemos varias oficinas alrededor del estado. Coreando cantos como "Arriba la educación, abajo la deportación", los estudiantes se manifestaban. Estos jóvenes piden que se les conceda sus sueños, los de poder tener acceso a una educación sin temer a la deportación y el poder contribuir a este país. Lo que planeo hacer es estudiar a la universidad, buscar un trabajo y ayudar a este país a construir que sea el mejor, porque mucha gente apoya que es el mejor país del mundo. Entonces yo quiero ser esa persona que lo ayude a crecer. Yo quiero graduarme del colegio UWM. Yo cuando me gradúe de UWM, yo voy a tener una carrera y sin este proceso yo no voy a poder moverme. Miles de estos jóvenes Dreamers no vinieron por voluntad propia a los Estados Unidos, ya que llegaron siendo niños y han vivido toda su vida en este país, al cual consideran como suyo. Yo aquí en los Estados Unidos tengo desde el 94. Yo tenía 6 años cuando vine. Llegué aquí cuando tenía 8 años. Tengo la mayoría de mi vida aquí, que son 9 años. Llegué hace 9 años a Estados Unidos, de México. Ahora los estudiantes piden que sea el Congreso el que apruebe el Dream Act. Thank you again, Obama, but Congress, it's your move now, and you know, let's get the Dream Act passed. Tenemos 11 años peleando por algo. El Dream Act no ha pasado, pero como dijimos antes, este es el primer paso a una reforma migratoria o al Dream Act y se requiere. Estoy muy agradecido que me van a dar esta oportunidad.
y no la voy a echar a gas, no la voy a desperdiciar, pero estoy muy agradecido. Jóvenes valientes que salen de las sombras y cuentan su historia sobre cómo y por qué llegaron a este país. At one time, this got to me. I gave up at school. I was not giving my full potential. Though I thought to myself, what is my future going to be without no education? I thought to myself, I am going to graduate high school and go to college. I promised myself that I would become successful in life and fight for my rights. Fui a una conferencia de United We Dream cuando tenía 15 años, que nos separaron en grupos, dijeron, todos los jóvenes documentados por favor váyanse a un cuarto y todos los indocumentados quédense en este cuarto. Y me sentí muy mal porque dije, pues yo pensaba que todos éramos iguales y la verdad no era así, porque yo tenía los privilegios que esos estudiantes no tenían y sentía algo, por lo menos una porción de lo que ellos han estado sintiendo todas sus vidas. Esta acción fue principalmente para dar gracias a la administración de Obama por proveer a los Dreamers la oportunidad de trabajar protegidos de la deportación. Lo que yo pienso hacer ahora es aplicar, esperarme para mi permiso de trabajo. Después de que agarre mi permiso de trabajo, ir a aplicar a todas las compañías de accounting firms que hay por Milwaukee, a tratar de agarrar un internship. Ya que agarre mi internship, quedarme con una compañía y crear una familia aquí y quedarme aquí, porque es lo único que quiero. I babysit for my neighbor so she can go to work and I can protect her children. I teach at a Sunday school. I go to an American school. I play sports. I'm a team player. I'm a leader. I work for peace. Y sus voces se escucharon en el Capitolio, pidiendo el derecho a un futuro mejor. We dream of not fearing losing our job or being deported. Of reaching our full potential so we can make this country a better place. We dream of being citizens of today and for all the future. Thank you, Obama, for supporting our dream. Fue en junio 15 pasado cuando el presidente Barack Obama dio a conocer el programa de Deferred Action, el cual garantiza protección contra deportaciones y permiso de trabajo a jóvenes que, habiendo llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años, reúnan los requisitos. El abogado en inmigración Joseph Rivas nos explica los puntos más importantes de esta nueva orden presidencial. Attorney Rivas, thank you very much for being with us one more time on Adelante. Well, thank you. It's my pleasure. And it's time to talk about deferred action. Can you tell us how will you define, the meaning of these terms? Well, many people are talking about the deferred action for childhood arrivals, but deferred action is actually an old concept under the immigration law and regulations. It has been around for a long time. Oftentimes, ICE, or what used to be the Immigration and Naturalization Service, would apprehend a foreign national who is amendable to removal or deportation. But after interviewing the person, they realize the person has some compelling circumstances and realize they really don't want to place them into deportation. So they can utilize this discretionary act that they have under their jurisdiction, and that's called deferred action. ICE would often give the person a one-year extension, and along with that comes a work permit. But the old conventional deferred action was usually good for 1 year, and then the ICE would review the case and look at it again. What is happening today is that the administration is using that same concept and codifying it and extending it to these children that were brought here when they were young. And what are the main aspects of it? Because there has been a very positive reaction on the immigrant side and a very negative reaction on those who oppose to any support to immigrants. The program is called Deferred Action for Childhood Arrivals. So it has the acronym of DACA, and those of us in the business call it DACA. And I can briefly talk about the qualifying factors for it. You have to be under the age of 31 as of June 15th of 2012, and you had to have initially been brought to the United States while you were under 16 years of age. And then since June 15 of 2007,
you had to have been continuously present in the United States. And then we have to show that you were brought in without inspection, or if you did come in with a valid visa at one time, your status expired on June 15th, 2012. And then we have to show that you have resided here continuously. There's a provision that you be a high school graduate or in the process of graduating, or you are enrolled in a GED program, or you could have been involved in the U.S. military and have been honorably discharged. Then there are what I would call the criminal factors. You cannot have any felony or a major misdemeanor, and I would easily describe that as a DUI is a major misdemeanor, or not more than 3 misdemeanors. And these are the parameters that have been established in this DACA program. What are the things that people should pay more attention about the requirements? How to prove those things that you have mentioned in order to fill up the application and to move forward with it? Well, I can tell you a number of things that has come up during my interviews with these students that are coming to me initially, because you have to understand that you're going to have your fingerprints taken, and they're going to do what is called biometrics. So an extensive background about the applicant is going to be conducted. And so when I review my applicants, I make sure that their background is kind of clean. I want to make sure that there's no problems in the past that may surface. What is not well known, and if you go to www.sss.gov, which is the website for selective service, what is not well known is that all males, when they turn 18, are required to register for selective service. This requirement is also a necessity for men or males who are undocumented, and that is a violation of our selective service law. And so when I interview my males, and if they are between the age of 18 and 25, I advise them, you have to fill out the selective service application. Now, you can do it on the website if you have a Social Security number, but most of my clients do not. So we do it the old-fashioned way, and we fill out the postcard at the post office and mail that in. Another concern... There is not an expire, it doesn't expire. It's around 18, it doesn't... Once you turn 18, you are supposed to register within 30 days of turning 18, or once you become aware of the requirement. Then you are supposed to register for selective service. Another problem I'm running into is that many of my clients have made a false claim of U.S. citizenship for an immigration benefit, applying for a driver's license or a county ID card using a false birth certificate of the United States, or perhaps using a false U.S. passport and trying to enter the United States. Now, these prohibitions don't particularly prohibit you from applying for DACA, but if you are trying to apply for a green card or citizenship later, it is going to come back to haunt you. And so when you are applying for DACA, I want to make sure everything else about you is clean. Also, if you have been working in the United States, even if you're paid with cash, you are required to file your income tax returns. Failure to file your tax returns is a violation of the laws with the Internal Revenue Service. So we have to make sure that everything else about the client is clean before we consider doing the DACA application. How much is the application, Attorney Rivas? Well, because you're applying for a work permit, along with the DACA application, the full fee is $465, and that is an application fee. You don't get it back if the application is denied. That is the cost to process the application. And it will be 2 years, if it is successful, 2 years of no deportation, job permit? Well, the program is going to provide you with a 2-year of a reprieve. And if you are in deportation proceedings, or if you've had a deportation order issued against you, but it has not been executed, in other words, ICE hasn't found you to send you out of the country, filing the DACA application is going to freeze all of that. You're going to be able to kind of breathe, come out of the woodwork. You'll be able to get a work permit. You'll be able to get a Social Security card. And in Wisconsin, you're also going to be able to get a driver's license. That is not the case in all other states about the driver's license. There is this point where people are waiting until November, until the election time. Can you talk about that? Well, because this is a program that is under the authority of the administration. And so the executive authority of the president, this is an executive discretionary action
that the president can issue and that the president can take away. And so when we have our elections in November, if there is a prospect that the current administration is defeated, the Republicans have already made an announcement that they have been opposed to this. And there may be a concern that if Mr. Romney wins presidency and when he is inaugurated in January of 2013, one of his executive orders may be to withdraw this program. Something else that you think that it will be important for people to know about it? I mean, you will alert people. There is no deadline to file this. And there's this urgency to move forward quickly and to file this application. As this DACA program is established, there is no deadline to file this application. So it is exceedingly important that you move forward slowly, make a careful analysis as to the benefits of this program. And some people should go forward with it, others should hesitate and take a look at it, especially to see what happens with the November elections. What about the requirements? Should people be working on meeting the requirements, getting the documents ready to add to the application? Oh, it does help that when my clients come into me, they are well prepared. They have gotten all of their education documents, because most of these applicants, they have to show that they were enrolled in school and graduated from high school. And I see that they're bringing in their high school diplomas, they're bringing in their yearbooks, their photographs when they were in 6th grade, the class picture, because that is the best documentation to show that they have been here. And so getting all of those documents, the school ID cards with the photographs, it is exceedingly helpful, yes, because that saves everybody the homework when we go forward. What about the proof of being here 5 continuous years? There is this other requirement. Well, some believe that you cannot have left the country at all, and that is not exactly true. You have to show that you have maintained a residence here. If you have had brief and casual trips abroad, even though that may have an impact on your ultimate green card application, that is not going to destroy your DACA application. And so you can have some brief trips, but you do have the onus to show that you have been living here. And the application does ask for all of your addresses since you have been brought to the United States. Attorney Rivas, how can people find you? What is your phone number, your address, so they can... I would love to provide that information. Yes. Well, our telephone number is 414-962-7440, and our website is www.hmrvisa.com. Attorney Rivas, thank you very much for being with us again. Well, thank you for having me. The Pew Hispanic Center también afirma que de los 1.7 millones de jóvenes que podrían beneficiarse de esta iniciativa presidencial, el 85% de ellos son hispanos. El total estimado de indocumentados en el país, establece el centro, es de 11.2 millones, de los cuales el 77% son latinos. Y luego vamos a empezar con los requisitos, los documentos que se necesitan, y cómo llenar la aplicación, y para esa parte los abogados van a explicarlo y luego vamos a tomar preguntas, ¿ok? Bueno, la preparación ha sido por muchas semanas. Desafortunadamente la aplicación así entera no se hizo disponible hasta agosto 15, entonces es el agosto 19, entonces estamos trabajando mucho en los días pasados para tratar de poner todos nuestros materiales en orden y tener todo lo que se necesita para la gente. La organización nacional de estudiantes, que es United We Dream, decidió organizar un retiro para entrenarnos a nosotros, que somos organizaciones independientes en cada estado, cómo organizar un evento como este, que es enseñarles a todos cómo llenar las aplicaciones. Otros estados han hecho eventos donde llenan las aplicaciones. Ustedes lucharon para obtener este derecho, pero no podemos estar satisfechos porque tenemos que proteger lo que se ganó en noviembre y tenemos que seguir adelante para que no dejemos nadie atrás. ¡Solidaridad! Voces de la Frontera, una rama juvenil que se llama YES, Youth Empowered in the Struggle, jóvenes fortalecidos en la lucha. Y a través de esa rama es parte de una red nacional conocida como United We Dream, de jóvenes que han estado luchando para realizar una legalización para los estudiantes y los jóvenes.
Entonces, YES tiene reuniones regulares de capacitación. Nosotros tuvimos una delegación que a nivel nacional que fueron entrenados para regresar y proveer este foro comunitario y que sea una manera pareja a nivel nacional. Tenemos como unos 20 estudiantes que trabajaron arduamente para hacer este evento posible, y lo que queríamos hacer es que no tenemos la capacidad para llenar las aplicaciones a la gente, pero sí teníamos la capacidad de informarles, de enseñarles la aplicación y luego de dar paso a paso cómo se hace, y ya la responsabilidad queda en nuestra comunidad, ya que tienen toda esa información, en llenarla. Si se sienten seguros de que no ocupan un abogado, llenarla y luego mandarla, o si sienten que ocupan un abogado, entonces proveerles las referencias necesarias con abogados buenos y confiables de nuestra comunidad. Mi historia comienza como la historia de ustedes, en un lugar que por la ilusión de la distancia parece lejano, pero en realidad está constantemente cerca de nuestros corazones, ¿no? Notarán que en nuestros eventos de Voces siempre tenemos a un soñador que comparte su historia de cómo llegó aquí, de lo que está haciendo ahorita para mejorar su vida, para mejorar su futuro. Es importante que no estemos asustados o que tengamos miedo del gobierno que nos van a deportar, y eso porque si no mostramos que estamos aquí, no nos van a poner atención. Queremos que los demás, los que no tienen conciencia, se den cuenta, y por eso estamos aquí. La intención de este foro y foros similares que van a seguir es que nosotros podemos proveer abogados de inmigración y también simplemente con personas que han sido entrenadas, compartir la información. Los abogados están ahí para responder preguntas gratuitamente. La intención de la administración es de tener una aplicación que uno puede hacer solo, ¿verdad? Sin necesitar que respaldarse con un abogado. Estamos todavía platicando a ver si esto es posible, pero parece que vamos a hacer eventos como estos, pero en una escala mucho más pequeña, en las oficinas de Voces, a lo mejor cada semana o cada mes, dependiendo de cómo está nuestra capacidad. Pero sí, estamos tratando de también proveer esta información y estos papeles y todo esto a la gente que desafortunadamente hoy no pudo venir. Pero estamos platicando en eso, no hay nada concreto, pero es algo que les aseguro que estamos trabajando como una organización comunitaria para traer esa información. La mayoría han vivido aquí desde que estaban en kinder y son parte de este país, no conocen a ningún otro país. Si fueran a regresarse a su país de origen, ¿qué van a conocer allá? Nada. Estando aquí y trabajando aquí y viviendo aquí y contribuyendo a la comunidad y contribuyendo a la economía y todo, deben de tener los mismos beneficios que alguien que nació aquí. No es una especie diferente, somos todos humanos, somos todos iguales y no hay razón por qué la ley diga que no. Sabemos que a nivel nacional hay ciertos estudiantes que también están tomando la decisión de no aplicar, porque en caso, como esto es un cambio administrativo, quiere decir que si en noviembre, después del 6 de noviembre, si Obama y Biden no ganan, entonces, y gana Mitt Romney y Paul Ryan, que tienen una plataforma anti-inmigrante, que esto se puede quitar, ¿verdad? Pues ya he estado en este país mucho tiempo y ya le agarré el amor, como se dice. Sí me gustaría visitar a mi país, donde nací, pero yo pienso que aquí me quisiera vivir. Estados Unidos es como mi casa ya. He vivido más tiempo aquí que en México y ya lo considero como mi casa. Fue nuestra primera nuestra primera oportunidad de tratar de hacer esto así. Creo que la información que dimos fue información que toda la gente quería saber, entonces eso nos salió bien. Tenemos abogados aquí confiables y mucha la gente está agarrando su información para hacer sus citas y todo eso, entonces en eso todo nos salió bien, pero es mucha gente, entonces estamos tratando de hacer lo mejor posible y de hacerlo lo más fácil posible para la gente, pero logísticamente con tanta gente y con tan poquitos voluntarios no te puede salir todo perfecto, pero creo que nos salió muy bien. Este es un paso muy chico que se ha hecho y necesitamos seguir luchando por una reforma migratoria que sea buena para todos. Este es un paso muy chico
nuestra siguiente batalla va a ser para el Dream Act, que estamos batallando para eso por 11 años ya. Y vamos a seguir luchando. Aquí no se termina. Tenemos mucho más que hacer. Y al final de un programa más de Adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu. Y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television, canales 10.1 y 36.2, todos los martes a las 6:30 de la tarde, y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. En Wisconsin Public Television WPT 38.2, los martes a las 6 de la tarde y los jueves a la 1 de la mañana. Y en MPTV VMI 10.3 los viernes a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gomez, gracias por acompañarnos.